Hoy retomamos nuestro viaje por la Biblia para sumergirnos en un capítulo que es pura adrenalina, un verdadero punto de inflexión. Hablamos del capítulo 8 del libro de los Hechos. Sí, y es un capítulo que no se puede leer así nomás, por encima. Para entender la magnitud de lo que pasa, vamos a apoyarnos no solo en el texto bíblico, sino también en las perspectivas de dos grandes, F. Bruce y John MacArthur. Totalmente. Sus comentarios nos van a ayudar a ver las capas de historia y, de teología que hay debajo. Claro. Porque a primera vista, la historia es impactante. O sea, empieza con un asesinato, la lapidación de Esteban, que desata una ola de violencia. Ajá. Pero lo que parece el fin de todo se convierte de una forma casi irónica en el comienzo de una expansión global. Es una historia de consecuencias no deseadas, ¿no? Exacto. Este capítulo es un drama en 3 actos. El primero es la explosión, la violencia que amenaza con aniquilar a la joven iglesia en Jerusalén. Ok. El segundo es la reacción en cadena, cómo esa explosión, en lugar de apagar el fuego, pues esparce las brasas por todas partes. ¿Y el tercero? Y el tercero es el resultado. Vemos 2 de esas brasas aterrizar, una en tierra falsa y otra en tierra fértil. Me encanta esa forma de plantearlo. Empecemos por la explosión. El capítulo 8 arranca justo donde terminó el 7, con el cuerpo de Esteban, y nos presenta un personaje que observaba todo. Un joven llamado Saulo. Exacto, Saulo, de quien el texto dice que estaba de completo acuerdo con la ejecución. O sea, ¿no es un espectador cualquiera? Para nada. MacArthur lo describe como la personificación del celo religioso. Era un fariseo brillante, educado por el mejor maestro de su tiempo, Gamaliel. Para Saulo, estos seguidores de Jesús no eran un grupo equivocado. Eran una herejía. Eran una herejía, un cáncer que amenazaba la fe de Israel y que debía ser extirpado con violencia. Él veía su persecución como un acto de servicio a Dios. Y tenía el poder para hacerlo. Eso es clave. Bruce añade un detalle crucial. Saulo no actuaba solo, como un justiciero. Tenía la autorización oficial del Sanedrín. Claro, esto era una campaña de represión institucionalizada. Y fue inmediata. El texto dice que en aquel día se desató una gran persecución. MacArthur usa la imagen de una tormenta que estalla de repente. No fue algo gradual entonces. No, fue un estallido violento. Y el resultado es un éxodo forzado. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Espera un momento, ahí hay algo que no me cuadra. Excepto los apóstoles. Eso suena completamente ilógico. Si eres un perseguidor, no vas primero por los líderes. Claro, son los objetivos más obvios. ¿Por qué se quedaron? ¿No temían por sus vidas? Esa es la pregunta clave del primer acto. Humanamente no tiene mucho sentido. Pero F. Bruce sugiere que la razón es teológica, no estratégica. ¿A qué te refieres con teológica? Pues que para Lucas, el autor de Hechos, era fundamental que los apóstoles permanecieran en Jerusalén. Tenían que ser el ancla, el centro de gravedad simbólico del movimiento, incluso mientras sus seguidores se dispersaban. Ah, ya veo. Para que no se fracturara todo. Exacto. Sin ellos en Jerusalén, el movimiento podría haberse roto en docenas de sectas, sin un núcleo. Ellos simbolizaban la continuidad y la autoridad. Interesante. O sea, no era valentía ciega, era un propósito simbólico. Mientras tanto, Saulo se convierte en el rostro de esta cacería. El lenguaje del texto es brutal. Durísimo. Dice que hacía estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. La imagen es la de un animal salvaje. Era una campaña de terror. Su objetivo era desmantelar la comunidad desde sus cimientos, atacando a las familias en sus propias casas. Imagina el miedo que debió recorrer la ciudad entre los creyentes. Y en medio de ese terror, el texto nos da un pequeño, un destello de humanidad. Dice que hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Sí. Hacer un funeral público por el enemigo público número 1. ¿Qué tan arriesgado era hacer algo así en ese momento? Era un acto de desafío inmenso. En un clima de linchamiento donde asociarte con Esteban podía significar tu propia muerte, este grupo se arriesga para darle un entierro digno. Es un acto que subraya que a pesar de todo, la lealtad y la decencia no habían desaparecido. Y es esa misma valentía la que provoca el giro
más irónico de toda esta historia, porque la gente que huye de la violencia no se esconde. No, para nada. Hacen exactamente lo contrario. Y ahí es donde empieza el segundo acto de este drama. El versículo 4 es posiblemente el motor de todo el libro de Hechos. Los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí es donde MacArthur cita la famosa frase de Tertuliano: la sangre de los mártires Es la semilla de la iglesia. La persecución, diseñada para destruir, se convierte en el mecanismo de siembra. Es la gran paradoja. El intento de contener el fuego en Jerusalén solo consigue que las chispas salten y enciendan nuevos fuegos por todas partes. Y la narrativa se enfoca en una de esas chispas. Un hombre llamado Felipe. Felipe. Él era uno de los 7 líderes helenistas, de habla griega, elegidos junto con Esteban. Al ser expulsado de Jerusalén, no busca refugio. Se dirige directamente a un territorio que, para un judío de la época, era, profundamente hostil. Samaria. Samaria. Y hay que subrayar esto. Ir a Samaria, para quien no conozca el contexto, esto no era como ir a la ciudad de al lado, era como cruzar a territorio enemigo. Exactamente. F.F. Bruce lo llama una iniciativa osada. La división entre judíos y samaritanos era antigua, amarga y profunda. Hablamos de siglos de desprecio. Sí, siglos de desprecio mutuo, con disputas sobre cuál era el verdadero lugar de adoración, quiénes eran los verdaderos herederos de la fe. Que un judío fuera a predicarles a los samaritanos era casi impensable. Pero Felipe va, y no va solo con palabras. El texto dice que la gente quedaba asombrada por las señales que hacía. Expulsaba espíritus, sanaba a paralíticos y cojos. Su ministerio tenía un componente de poder muy visible. Y eso era crucial. Para una audiencia samaritana que desconfiaba por naturaleza de un predicador judío, las palabras solas no hubieran bastado. Los milagros servían como una credencial divina. Claro, autenticaban su mensaje. Exacto. Demostraban que el poder del Dios que proclamaba era real y superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. El resultado es una transformación total. De la desconfianza inicial se pasa a una atención unánime y el clímax es un gran gozo en aquella ciudad. Es una simetría increíble. Totalmente. El capítulo empieza con el luto y la violencia en Jerusalén. Y a los pocos versículos tenemos una explosión de alegría en una ciudad tradicionalmente enemiga. La misma acción que causó dolor en un lugar generó alegría en otro. Y teológicamente, este es el cumplimiento de la promesa de Jesús en Hechos 1:8, de que serían testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria es el primer gran salto. Es el primer gran salto fuera de las fronteras culturales y religiosas del judaísmo. Pero la historia en Samaria no es tan sencilla. Y aquí entramos en el tercer acto, donde vemos 2 tipos de fe muy distintos a través de 2 personajes fascinantes. Empecemos por el primero. Simón el mago. Simón no era un personaje cualquiera, Era la autoridad espiritual de la ciudad. Un hombre que a través de la magia había asombrado a la gente durante tanto tiempo que lo apodaban el gran poder de Dios. ¿Era en esencia la celebridad local? Justo. Y cuando este hombre ve los milagros de Felipe, que eran claramente superiores a los suyos, el texto dice que Simón creyó y fue bautizado. A primera vista parece la conversión del año. Hasta el gran mago se rinde a Cristo. Pero los comentaristas nos advierten que no nos dejemos engañar. F.F. Bruce califica esta fe de superficial e inadecuada. Estaba basada en el asombro por el poder, no en un arrepentimiento genuino. No había un cambio de corazón, no. Y John MacArthur es aún más duro. La llama la fe que nos salva. El ejemplo perfecto de la cizaña que crece junto al trigo en la iglesia. Es una idea muy moderna, ¿no? La fe como una especie de life hack o una tecnología para obtener poder, en lugar de una rendición. Totalmente. Simón no quería un salvador, quería un proveedor de servicios sobrenaturales. Exacto. Y la prueba de fuego llega cuando los apóstoles Pedro y Juan bajan de Jerusalén para supervisar y validar esta nueva comunidad. Sí, ellos oran por los nuevos creyentes y, al imponerles las manos, estos reciben el Espíritu Santo de una manera visible, manifiesta. Y ahí es cuando Simón muestra sus verdaderas cartas. Ve este despliegue de poder espiritual y su primer instinto es
sacar la billetera. Les ofrece dinero a los apóstoles para comprar la habilidad de conferir el Espíritu Santo. Piensa que es un truco superior, una técnica que se puede adquirir. No entiende que es un don. Cree que la gracia divina está en venta. Justo. La respuesta de Pedro es una de las más duras de todo el Nuevo Testamento. Es brutal, no hay diplomacia. Que la perdición te lleve a ti y a tu dinero juntos, por pensar que el don de Dios puede obtenerse con dinero. Uf, sí. ¿Por qué una reacción tan visceral? ¿Qué era tan peligroso en la propuesta de Simón? Porque atacaba el corazón mismo del Evangelio. La idea de que puedes comprar o ganarte el favor de Dios es la antítesis del mensaje cristiano, que se basa en la gracia. En lo inmerecido. En lo inmerecido. Simón estaba intentando convertir la fe en una transacción comercial, el poder de Dios en una mercancía. Pedro ve en esto el germen de una herejía que podría corromperlo todo. Bruce señala que este enfrentamiento se convirtió en el arquetipo para futuras leyendas sobre la lucha entre Pedro, como símbolo de la ortodoxia, y Simón, considerado el padre de las herejías. Es complicada y está llena de peligros como Simón. La historia nos saca de la ciudad y nos lleva a un camino desierto, a un encuentro que no podría ser más diferente. Es un cambio de escena radical. Un ángel le da a Felipe una instrucción extrañísima. Ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pensemos en esto. Dejar un avivamiento en una ciudad entera, donde multitudes te escuchan, para ir a un camino vacío a hablar con una sola persona. La lógica humana diría que es una pésima estrategia. Que nuestra lógica. Y en ese camino desierto, Felipe se encuentra con un personaje increíble. Un alto oficial etíope, nada menos que el tesorero de la reina Candés de Nubia, un hombre poderoso, extranjero y un temeroso de Dios. O sea, un gentil atraído por la fe de Israel que venía de adorar en Jerusalén. Era un buscador sincero. El texto dice que iba en su carruaje leyendo en voz alta al profeta Isaías. El Espíritu le dice a Felipe que se acerque. Y la pregunta que le hace es de una sencillez genial. ¿Entiende usted lo que lee? Me encanta esa pregunta. Y la respuesta del eunuco revela la diferencia fundamental entre él y Simón. No hay arrogancia, no hay un intento de impresionar, solo una humildad desarmante. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Es el polo opuesto de Simón. Uno quiere comprar el poder, el otro simplemente pide que le enseñen. Toda la diferencia del mundo está ahí. Y el pasaje que estaba leyendo no era cualquiera. Era Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. El que describe a un inocente que sufre y muere por los pecados de otros. Exacto. Y el eunuco le hace a Felipe la pregunta del millón, la que ha desconcertado a los intérpretes durante siglos. Le ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La pregunta perfecta. Es como si el Espíritu Santo le hubiera puesto la pelota justo enfrente de la portería a Felipe. Claro, para un cristiano de la iglesia primitiva, la respuesta era obvia. El texto dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le mostró cómo esa antigua profecía se cumplía perfectamente en Cristo. Le dio la clave para entender lo que estaba leyendo. Y la conexión es tan poderosa que al pasar por un lugar con agua, es el propio eunuco quien toma la iniciativa. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No hay dudas, no hay regateo, solo un deseo de identificarse plenamente con la verdad que acaba de encontrar. Es la respuesta de una fe que ha entendido. Felipe lo bautiza, ahí, en medio del desierto. Y entonces ocurre el final más extraño y sobrenatural. Apenas salen del agua, el texto dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Simplemente desapareció. Desapareció. Y lo fascinante es la reacción del eunuco. No entra en pánico, no se confunde. El texto dice que siguió gozoso su camino. Su alegría no dependía de la presencia de Felipe, porque su encuentro había sido con Dios. Como apunta MacArthur, esta alegría inquebrantable es una de las marcas distintivas de la fe verdadera. Simón se quedó en Samaria, amargado. El eunuco se va solo por el desierto, pero lleno de gozo. Bien, hemos recorrido un capítulo increíblemente denso. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿qué es lo que realmente cambia para siempre después de Hechos 8? Lo que cambia es el mapa. El capítulo 8 rompe los muros de la iglesia.
Demuestra que la fe cristiana no es una secta judía confinada a Jerusalén. Una persecución violenta que debería haber sido el fin, se convierte en el motor de su primera gran expansión. Cumpliendo la misión de llegar a Judea y Samaria. Exacto. Y dentro de esa expansión, los 2 encuentros de Felipe nos pintan un cuadro muy claro. Por un lado, el rechazo al intento de comercializar la fe, encarnado en Simón, que busca poder. Sí. Y por otro, el modelo de la fe genuina, encarnada en el eunuco, que es humilde, busca entendimiento y responde con gozo. Son 2 arquetipos que seguirán apareciendo a lo largo de la historia de la Iglesia. La tensión entre la fe como poder y la fe como sumisión. Y cerramos el capítulo con varias tramas en el aire que preparan el escenario para lo que viene. Dejamos a Saulo, el gran perseguidor, todavía en plena campaña destructiva. Ajá. Dejamos al eunuco, a quien la tradición considera el que llevó el evangelio a África, regresando a su tierra con una fe transformadora. Y dejamos a Felipe, que reaparece en otra ciudad y sigue predicando. Todo esto es la antesala del siguiente giro dramático de la historia. En el capítulo 9, cuando el mayor enemigo de la Iglesia se convierta de forma inexplicable en su más grande campeón. Esto me deja pensando en algo. El motor de todo este cambio global, de toda esta expansión, fue un acto de violencia que, en su momento, debió parecer el fin absoluto. Una catástrofe. Y me pregunto, ¿qué fuerzas que hoy vemos en nuestro mundo como puramente destructivas o caóticas podrían estar, sin que nos demos cuenta, preparando el terreno para una expansión de ideas completamente nueva e inesperada en el futuro?